Hola, ¿qué tal? Nuestro equipo conformado por Sonia Rubio Muñoz, Unis Romo Cardona y yo su servidora Mariana Yalit Gómez Pérez, les presentaremos sobre el tema de las tablas dinámicas y dashboard, así como de las partes que conforman a cada uno. A continuación comenzaremos respondiendo a ¿qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es una herramienta que permite resumir, analizar y visualizar grandes cantidades de datos de forma rápida y sencilla. En una tabla dinámica, los datos se organizan en filas y columnas, lo que permite que el usuario pueda manipularlos de diferentes formas y crear diferentes perspectivas de la información. Ahora, los pasos para crear una tabla dinámica son: 1. Para crear una tabla dinámica, primero se debe tener una fuente de datos, como una hoja de cálculo de Excel o una base de datos. 2. Luego, se seleccionan los datos que se desean analizar y se organizan en una tabla con etiquetas de fila y columna. 3. A continuación, se utiliza una herramienta de tabla dinámica para agregar los datos a la tabla dinámica. 4. Por último, crear diferentes perspectivas y resúmenes de los mismos. Ahora, las partes que integran una tabla dinámica. Aquí se muestran algunas de las partes que pueden integrar una tabla dinámica. 1. Encabezado. Es la parte superior de la tabla dinámica que contiene las etiquetas de las columnas y filas. En esta parte se describen los datos que se encuentran en la tabla. 2. Cuerpo de la tabla. Es donde se presentan los datos, organizados en filas y columnas, de forma clara y fácil de interpretar. Los datos pueden ser numéricos, de texto, fechas, entre otros. 3. Campos. Los campos son los datos que se van a mostrar en la tabla dinámica. Estos datos pueden ser seleccionados y organizados de acuerdo a las necesidades del usuario. 4. Filtros. Los filtros permiten seleccionar los datos que se desean mostrar en la tabla dinámica. Por ejemplo, se pueden filtrar los datos por fecha, por región, por categoría, entre otros. 5. Totales. Las tablas dinámicas permiten calcular los totales de los datos numéricos en las filas y columnas. Estos totales se pueden mostrar en la tabla dinámica para una mejor visualización. 6. Gráficos. Las tablas dinámicas pueden incluir gráficos que muestren la información de forma visual y más clara. Por ejemplo, se pueden crear gráficos de barras, de líneas, de pastel, entre otros. 7. Formato. Las tablas dinámicas pueden ser personalizadas con diferentes formatos y estilos, para hacerlas más atractivas y fáciles de leer. Las tablas dinámicas permiten hacer cálculos matemáticos, como sumas, promedios, porcentajes y otros tipos de análisis estadísticos en los datos. También se pueden filtrar, ordenar y agrupar los datos para obtener diferentes perspectivas y resúmenes de la información. En resumen, las tablas dinámicas son herramientas muy útiles para analizar grandes cantidades de datos de forma rápida y sencilla, lo que permite al usuario tomar decisiones basadas en información precisa y actualizada. Por último, aquí se muestra este ejemplo, donde se utiliza una tabla dinámica para analizar las ventas de una empresa. Los campos utilizados son producto, mes y ventas. Los productos se utilizan como filas, los meses como columnas y las ventas como valores. De esta manera, se puede visualizar fácilmente las ventas de cada producto en cada mes. Ahora veremos lo que es un dashboard. Es más bien conocido como un panel de control, es una herramienta visual que se utiliza para presentar información de forma clara y concisa, permitiendo a los usuarios ver rápidamente el estado de una empresa, proyecto o proceso. Un dashboard es una vista general que se utiliza para mostrar datos clave, métricas y KPIs, indicadores clave de desempeño, por sus siglas en inglés, en un solo lugar. Ahora, ¿en dónde se utilizan? Los dashboards suelen ser utilizados en el ámbito empresarial para supervisar y monitorear la actividad y el rendimiento de una empresa en tiempo real.
Estos paneles de control suelen contener gráficos, tablas, mapas y otros elementos visuales. ¿Y cómo se utiliza? Los dashboards pueden personalizarse de acuerdo a las necesidades de la empresa o el usuario, y suelen estar diseñados para ser fáciles de usar y de interpretar. Además, los dashboards pueden ser interactivos, lo que permite a los usuarios interactuar con los datos y realizar análisis más detallados. Permiten a los usuarios entender de manera rápida y sencilla el estado de las operaciones. En resumen, un dashboard es una herramienta visual que permite a los usuarios monitorear y analizar datos clave de forma rápida y sencilla, lo que permite tomar decisiones basadas en información actualizada y precisa. Ahora, las partes que pueden conformar un dashboard. Aquí se muestran algunas, por ejemplo. 1. Paneles. Los paneles son las áreas principales de un dashboard. Pueden contener gráficos, tablas, mapas y otros tipos de visualizaciones de datos. 2. Gráficos. Los gráficos son una parte importante de un dashboard, ya que permiten visualizar los datos de forma clara y sencilla. Pueden incluir gráficos de líneas, barras, pastel, mapas de color, entre otros. 3. Tablas. Las tablas permiten mostrar los datos de forma ordenada y fácilmente legible. Pueden incluir totales, promedios, porcentajes y otros cálculos matemáticos. 4. Indicadores clave de rendimiento, KPI. Los KPI son medidas de rendimiento que permiten evaluar el desempeño de un negocio o proceso. Pueden incluir indicadores financieros, de ventas, de producción, entre otros. 5. Alertas. Las alertas permiten notificar al usuario cuando se alcanzan ciertos umbrales o límites en los datos. Por ejemplo, una alerta puede ser activada cuando las ventas caen por debajo de un nivel determinado. 6. Filtros. Los filtros permiten al usuario seleccionar los datos que se desean ver en el dashboard. Pueden ser utilizados para explorar los datos de diferentes formas y perspectivas. 7. Leyendas. Las leyendas permiten describir los datos que se muestran en los gráficos y tablas. Pueden ser utilizadas para clarificar la información presentada y hacerla más fácil de entender. 8. Menús de navegación. Los menús de navegación permiten al usuario acceder a diferentes áreas del dashboard. Pueden ser utilizados para organizar la información y facilitar la navegación. Para terminar, aquí se muestra este ejemplo de dashboard. En este ejemplo, se utiliza un dashboard para visualizar los indicadores clave de rendimiento de una empresa. Se muestran diferentes gráficos, tablas y mapas que permiten al usuario analizar la información de manera clara y concisa. Además, se incluyen filtros y elementos interactivos para permitir al usuario personalizar el dashboard según sus necesidades. En resumen, un dashboard es una herramienta que permite visualizar y analizar datos de forma clara y sencilla. Las partes que lo conforman pueden variar dependiendo del objetivo y la audiencia del dashboard. Y eso sería todo por nuestra parte, y muchas gracias por su atención.